Bienvenidos a la iglesia. Esta semana ha transcurrido la Conferencia Mundial de Misioneros y han llegado un promedio de 20 pastores hispanos: España, México, Argentina, Perú, Panamá, Venezuela. Si me olvido por ahí, ¿me ayuda? Esos son todos los países que han llegado. Argentina, Chile y Chile. Y sobre todo porque vemos que el evangelio, el movimiento de evangelismo va creciendo, se va expandiendo. Y después de haber escuchado el testimonio y el video que hemos visto del pastor Julio, Dios nos está llamando a nosotros a ir subiendo nuestro nivel espiritual. Ir subiendo nuestro nivel espiritual nos quiere decir que nosotros tenemos que ir enraizando más el evangelio de Jesucristo en nuestra vida. Saber de dónde vienen los problemas, saber cuáles son los problemas espirituales que tenemos y saber sobre todo la solución a ese problema que es Cristo Jesús. Entonces nosotros somos una generación que en este tiempo tenemos que sujetarnos al Evangelio, a la palabra, porque el único que nos puede cambiar a nosotros y el único que puede cambiar nuestra cultura latinoamericana o hispanohablante es el Evangelio de Jesucristo. Entonces en este tiempo, en esta semana, han pasado muchos eventos en nuestra vida, han pasado muchos eventos en mi vida, eventos buenos, eventos regulares, eventos malos, que me llevan constantemente a mirar mi estado espiritual. ¿Dónde está nuestro estado espiritual? Nosotros como remanentes, ¿qué es lo que nosotros tenemos que lograr? La semana pasada el pastor Julio nos estuvo hablando que todo está preparado en el campo. Nos estuvo hablando la palabra de Dios, que le preguntáramos a Dios cuál es el plan de Dios en nuestra vida. ¿Por qué Dios nos llamó? ¿Para qué Dios nos llamó? Y nosotros, con las evidencias que nosotros tenemos en este tiempo, en este día, hemos visto hace unos momentos que hemos logrado a través de la iglesia, a través del ministerio de los remanentes, hacer un material para niños, que las chicas se han reunido durante todos los días de esta semana para trabajar este material, y que el Evangelio está obrando en nuestra vida, no importa sin importar nuestras circunstancias o los momentos que pasamos. Y eso, remanentes, es porque nosotros constantemente tenemos que saber cuál es el problema del ser humano. El problema de Génesis 3 es el problema del cual nosotros hemos escapado a través del Evangelio de Jesucristo. Tenemos que siempre nosotros mirar los problemas, los eventos que vienen a nuestra vida, son engaños de Satanás para que arrastrarnos a Génesis 3 y hacernos tropezar entre nosotros, entre nuestra familia, entre nuestros amigos. Satanás constantemente, cuando hay una iglesia como la nuestra, que está trabajando para la evangelización, Satanás va a usar lo que se grabó en Génesis 3 para hacernos fracasar, para engañarnos a nosotros en nuestra vida de fe. Pero nosotros tenemos que saber siempre, constantemente, que este problema se quebrantó a nuestra vida. Y el subir de nivel espiritual en nuestra vida es poder compartir este problema fundamental del hombre de Génesis 3. Es poder compartir el problema que se genera en Génesis 3 del 1 al 6. Es poder compartir y reconocer la consecuencia que el hombre tiene en Génesis 3, 16 al 19. Y a partir de esta separación, a partir de este engaño que Satanás hace al hombre, el hombre queda atrapado bajo las manos de Satanás, como dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Nosotros tenemos que siempre recordar esto, meditar esto y saber que este problema de Génesis 3 es un problema espiritual, es el problema fundamental del hombre y es que toda la humanidad nace en este problema fundamental. Toda la humanidad tiene ese problema fundamental. Por eso en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que todos los seres humanos nacemos destituidos de la gloria de Dios por el pecado,
por un pecado. ¿Qué pecado es ese? Es el pecado, el problema fundamental del hombre, el problema de Génesis 3. Si nosotros queremos ganar bendición, si nosotros queremos llegar a este punto de la evangelización, tenemos que empezar reconociendo esto y quebrantando esto en el campo, quebrantando esto a través del movimiento de evangelismo. Nosotros tenemos la respuesta. No hay mayor bendición para un hijo de Dios el poder, al proclamar el evangelio, ayudar que las almas tengan la salvación. Si nosotros queremos experimentar la bendición en nuestra vida, tenemos que proclamar el evangelio. Tenemos que dar a conocer el evangelio de Jesucristo. Amén. Amén. Es la única manera de que nosotros podamos ver lo que Dios ha preparado en nuestra vida de fe. Cuando veíamos el video del Pastor Julio en Perú, y lo que el Pastor Julio nos contaba la semana pasada, es que él llegó al campo y predicó a quién. Y predicó solo a Cristo. No predicó prosperidad, no predicó sanidad, no predicó ninguna otra cosa, solamente predicó a quién, a Cristo. Y predicar a Cristo es predicar la solución al problema fundamental del hombre de Génesis 3, el problema del cual nosotros nos hemos escapado a través de Cristo, la respuesta. Entonces, este problema fundamental del hombre, si nosotros logramos reconocerlo y si nosotros podamos dar la respuesta a este problema fundamental, y esa respuesta solamente es a través de Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador, entonces vamos a poder entender de que en el único, el que tiene todo el poder, el que es el camino, el que es la verdad, y quien está la vida es solo a través de Jesús. ¿Por qué Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, como dice en Juan 14:6, ¿en quién vamos a encontrar otra salida? No hay otra salida para el ser humano. Solamente existe uno en el mundo espiritual y es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. El día que nosotros aceptamos a Jesucristo, nuestra vida cambió. Aquí estábamos en muerte espiritual. Aquí estábamos bajo la opresión de Satanás. Aquí había maldición. Aquí había idolatría. Aquí había problemas mentales. Aquí había problemas físicos. Aquí había problemas generacionales. Pero en el momento que nosotros aceptamos a Jesucristo como único Señor y Salvador, nuestro estado espiritual de muerte pasa a tener vida. Nuestra vida espiritual que estaba perdida, rondando por ahí, encontró el camino. Y si acá vivíamos confundidos y buscando en otras cosas, buscando en filosofía, buscando en religión, buscando en diferentes iglesias, cuando llegamos aquí nos encontramos con la verdad. Amén. La verdad que solo Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Y no importa cuál sea mi circunstancia, cuando cambia mi estado espiritual, todo se acabó. Todo se consumó. Porque Jesús dijo en la cruz del Calvario, en Juan 19:30, consumado es. Quiere decir que el momento que yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, como nos dice Romanos 5:8 o Romanos 10, del 9 al 10, cuando yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, cuando lo acepto en mi corazón y hago la confesión con mi boca, que Jesucristo entra a morar en mi corazón, se consumó todos los problemas de Génesis 3. Se consumó aquí en Génesis 3:16, ¿qué aparece? Aparece el dolor, aparece la maldición todos los días de nuestra vida, aparecen los espinos y cardos, aparece la muerte. Al polvo eres y al polvo volverás. Vamos a Génesis 3:16 al 19. Génesis 3:16 al 19. ¿Lo tenemos? Bien. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahí aparece una palabra, ¿aparece qué? La palabra dolor. Aparece la palabra dolor. En el 17 dice,
Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aparece el dolor todos los días, aparece la maldición todos los días. Ese es el problema fundamental del hombre, el problema de Génesis 3. Y en el 18 dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Los espinos y cardos son los fracasos de la vida. En el 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. No importa lo que hagas, no importa lo que busques, si no es Cristo, entonces esforzadamente no puedes escapar de este problema fundamental de Génesis 3. No importa si eres una buena persona, no importa si eres una buena hija, no importa si eres un buen hijo, no importa si tienes dinero, no importa si eres pobre, Satanás no mira eso, Satanás te tiene atrapado aquí. Si es que no se sale a través de solo Jesucristo, la humanidad sigue sufriendo en estas circunstancias. Cuando vemos las noticias en nuestros países hispanohablantes, vemos diariamente que nuestra gente está viviendo en este estado espiritual, está viviendo en Génesis 3. No es la filosofía, no es la política, no es la sociedad, es un estado espiritual. Y como es un problema espiritual, necesita una respuesta espiritual. Por esa razón nosotros estamos aquí entrenando. Por esa razón venimos a dar el culto a Dios. Por esa razón llenamos nuestro espíritu a través de la palabra de Dios. Por esa razón necesitamos escuchar la palabra de Dios. Porque solo Cristo es el camino, porque solo Cristo es la verdad, porque solo Cristo es la vida, porque solamente Él consumó todo. No hay pastor que nos pueda ayudar, no hay iglesia que pueda ayudar. No es el venir a la iglesia la solución, no son las palabras del pastor la solución, es solamente Cristo la solución a todos los problemas. Amén. Cuando nosotros entendemos eso en nuestra vida y cuando vamos entendiendo eso, que solo Cristo es la solución a nuestra vida y que solo en el nombre de Jesucristo los problemas espirituales se pueden superar, entonces vamos a disfrutar poco a poco que cuando todo está consumado, vamos a poder ver el plan de Dios en nuestra vida. ¿Por qué estamos en Corea? ¿Para qué hemos llegado a Corea? ¿Por qué estamos sirviendo en la iglesia? ¿Por qué estamos estudiando la profesión que estamos estudiando? ¿Por qué le creemos a Dios, en otras palabras? ¿Por qué le creo a Dios? ¿Por qué le creo a Dios? ¿Por qué yo le creo a Dios? Si yo le creo a Dios, entonces cuando viene el problema a mi vida, no miro a la persona, no miro mis circunstancias, sino miro la respuesta que me puede sacar de ese problema, que es solamente Jesucristo. Cuando yo veo que viene un problema a mi vida, si yo miro a la persona y miro las circunstancias, entonces Satanás me empieza a engañar. Satanás empieza a obrar y empieza a engañarme sin yo darme cuenta. Pero grande es nuestro Señor, que nos dio a Jesucristo para que nosotros podamos reponer eso inmediatamente, para poder dar un paso hacia adelante y decir, yo tengo al que consumó todo en mi corazón, que es Jesucristo, Señor y Salvador. Entonces cuando yo tengo esa seguridad de que Cristo es la respuesta, entonces puedo reconocer, como dice en 1 de Juan 3:8, que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Amén. Entonces todo lo que venga a nuestra vida, que cause división, que cause separación, que cause conflicto, lo único que podemos hacer es quebrantarlo en el nombre de Jesucristo. No podemos hacer más. Porque si intentamos hacerlo con nuestra fuerza o intentamos entendernos entre nosotros mismos, eso nos lleva a otro estado y va parando la evangelización. Y si para la evangelización, ¿qué para en mi vida? Para la bendición. Y si para la bendición, no puedo ver el plan de Dios para mi vida. Por eso es un tiempo en donde nosotros tenemos que ir creciendo espiritualmente y saber reconocer qué identidad tengo yo en Cristo Jesús. ¿Qué autoridad tengo yo en Cristo Jesús? ¿Qué seguridad tengo yo en Cristo Jesús? Porque en el momento que acepté a Jesucristo en mi corazón como único Señor y Salvador, esto se quebrantó inmediatamente. Porque la sangre de Cristo
tiene poder. Porque cuando una persona está en una circunstancia adversa y dice Cristo es vida, Cristo es sanidad, Cristo es poder, y hace la confesión de que Jesús es el Cristo, algo empieza a cambiar. Empieza a cambiar en nuestra vida. Cuando escuchamos la palabra, empieza a cambiar nuestra vida. Cuando empezamos a orar, empieza a cambiar nuestra vida. Cuando empezamos a evangelizar, empezamos a ver la bendición que tiene Dios para nosotros. Esta iglesia es testigo de eso. Es testigo de la evangelización. Porque a cada uno que nosotros estamos aquí nos hemos encontrado en dónde. ¿A través de qué? A través de la evangelización. Nos hemos encontrado en dónde? En el campo, a través de la evangelización. Y lo que la iglesia necesita en este tiempo es eso. Son hombres y mujeres que no le crean a la iglesia, sino que crean el valor de Jesucristo en su vida. Que Jesucristo se enraíce en nuestro corazón. Porque cuando nosotros estamos solos, cuando no hay nadie a nuestro alrededor, y vienen cosas que se grabaron en Génesis 3, el único que nos puede ayudar, el único que nos puede acercar de ahí, el único que nos puede a nosotros realizar que es verdad, es el nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre, no solamente en este siglo, sino en el venidero. Es el único, es el único. Yo he experimentado esta semana, por eso lo estoy compartiendo. Se han levantado malos entendidos, se han levantado momentos difíciles, cansancio físico, pero cuando empiezo a orar en el nombre de Jesucristo, entonces me doy cuenta de que solamente Jesucristo me puede cambiar primero a mí, porque tiene que empezar conmigo. Yo tengo que cambiar. Y el hecho que sea pastor no quiere decir que yo sea una persona perfecta, o que no me equivoque, o que tenga un conocimiento. No, yo soy un ser humano, soy un mortal como ustedes. Que Dios me dé gracia para predicar su palabra, para compartir a Cristo, es un tema entre Él y yo. Es un mandato celestial el que yo estoy recibiendo. Porque tranquilamente yo podría estar haciendo otra cosa. Tranquilamente podría estar trabajando en otra cosa. O tranquilamente podría estar ahora con mi esposa en los Estados Unidos, cuidándola de ese embarazo. Tranquilamente podría estar allá. Pero Dios me dio a mí un mandato celestial, que es compartir y llevar el Evangelio de Jesucristo. Proclamar a Jesucristo como único Señor y Salvador. Porque una persona entre nosotros, uno que se levante compartiendo, realizando la palabra, realizando el Evangelio de Jesucristo, las obras se empiezan a levantar en su vida. Y si todos nos levantamos al mismo tiempo, solo con un corazón en Cristo Jesús, con todo nuestro corazón en Cristo Jesús, para la continuidad del Evangelio, quebrantamos esto en Latinoamérica. Imagínense el futuro que le espera a nuestra futura generación. El futuro que le espera a los niños que están creciendo en nuestros países. Nosotros somos esa generación ahora, llamada a cambiar ese aspecto espiritual, llamada a quebrantar ese ataque espiritual de Satanás solo a través de Jesucristo. Son versículos claves, y lo digo así porque nosotros estamos llegando a este punto. Estamos teniendo respuesta aquí en la evangelización. Estamos haciendo material para niños, estamos orando. Hay remanentes que están estudiando, ustedes están estudiando aquí en Corea. Dios va a usar a nosotros, Dios va a usar a ustedes esa plataforma para llevar el Evangelio a nuestros países hispanohablantes. Tal vez ahorita no se pueda ver, o tal vez no lo podamos ver. Entonces, chicos, remanentes, la clave para que nosotros podamos disfrutar y darnos cuenta del plan que tiene Dios para nosotros, la clave para que nosotros podamos ver qué es lo que Dios ha preparado para nosotros, la clave para quebrantar todas las obras del diablo, la clave para tener unidad en Cristo Jesús, es a través de la oración. Yo no puedo hacer esto solo, pero si lo hacemos orando en el nombre de Jesucristo, quebrantando la fuerza de la oscuridad en el nombre de Jesucristo con unidad, las obras se levantan por sí solas, como lo hemos visto en el video en Perú. Amén. Un misionero, una persona que entra al campo creyéndole a Dios, que todo está preparado para él en el campo, que el Espíritu Santo lo va a guiar, que el Espíritu Santo va a orar, porque tiene la seguridad que Cristo es la solución a todos los problemas, las obras se levantan y la evangelización se empieza a dar. Es nuestro tiempo ahora de empezar a orar. Es como Jacob. Jacob era mentiroso, o fue mentirosito Jacob. Tenía ese problema espiritual. Jacob era un jugador, como diríamos en esta época.
Jacob le quitó la bendición a su hermano Esaú. Le quitó la bendición a su hermano Esaú. Y después huyó de su casa. Claro, porque Esaú, al enterarse de la bendición que le había robado, lo iba a matar, le iba a pegar. Esaú era más fuerte, era un cazador. Pero Jacob estuvo fuera por 21 años, constantemente recordando su casa, su parentela. Pero fue en ese tiempo en que él quebrantó lo del pasado. Lo del pasado para él no lo pudo parar cuando él empezó algo muy importante en su vida, cuando empezó su oración. Cuando él empezó su oración, entonces él comenzó a ver diferente su realidad. Él sabía que él tenía que volver a su tierra. Él sabía que él tenía que volver y ver a su familia. Jacob luchó con Dios. Es el único que luchó con Dios en la Biblia. Y luego su nombre cambió a Israel. ¿Y de Jacob nació quién? Nació Su hijo. Nació José. Entonces, si nosotros tenemos que ver qué es lo que Dios ha preparado para nosotros en el futuro. De repente ha preparado un futuro José, una futura Esther. Dios tiene preparado algo grande para nosotros, pero tenemos que descubrirlo orando. Satanás siempre lo que va a querer en nosotros es llevarnos a lo que se grabó aquí. Pero en el momento que aceptamos a Jesucristo, esto se quebranta a través de solo Jesucristo. En este tiempo, nosotros como remanentes, tenemos que tener esta identidad. La identidad de que somos, sobre todas las cosas, somos hijos de Dios. Amén. Y si cuando hay un arrepentimiento, tenemos que hacerlo primero ante Dios en oración. Yo me equivoco, voy a Dios en oración, porque soy hijo de Dios y Dios me escucha en el nombre de Jesucristo. Quebranto este poder. No, lo que se grabó aquí no me puede engañar, no puede parar mi futuro, porque cuando el reino de Dios avanza, la oscuridad, ¿qué tiene que hacer? Tiene que desvanecerse. Por eso hoy leíamos en Mateo 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros que el reino de Dios. Y cuando el reino de Dios se quebranta, ¿qué pasa? Todos los conflictos, toda la desunión, toda la incredulidad tiene que desvanecerse. Porque ante el nombre de Jesucristo no hay nada más poderoso que eso. Es el único que tiene la verdad, es el único que está el poder. Entonces cuando empezamos a orar nosotros, Señor, en el nombre de Jesucristo, oro quebrantando los problemas que me están atormentando en este momento, o la circunstancia que estoy viviendo en este momento. Entonces voy descubriendo, Dios me va a ir mostrando qué es lo que tengo que hacer. ¿Y cómo Dios me muestra qué es lo que tengo que hacer? A través de las respuestas que estoy recibiendo. Es como vemos ahora, por ejemplo, que hemos trabajado el material de niños. No podemos quedarnos haciendo material de niños todo el tiempo. El material de niños es la introducción a algo más grande que viene para este ministerio. El movimiento de remanentes que estamos haciendo es la introducción para algo más grande que viene más adelante. Que nuestros pastores misioneros estén aquí hoy es algo más grande que viene más adelante. Entonces, es, como se dice en inglés, es just the beginning, es solo el comienzo en este tiempo. Pero tenemos que empezar nosotros correctamente con solo Jesucristo. Hay momentos en que nos sentimos de repente mal, pero ahí cuando nos sentimos mal tenemos que orar en el nombre de Jesucristo, quebrantar toda la fuerza de la oscuridad. Porque es en ese momento que Dios empieza a orar en nuestra vida. Cuando hay una circunstancia difícil en la casa, es en ese momento que tenemos que orar en el nombre de Jesucristo. Amén. Porque en el Espíritu Dios obra, Dios traspasa el tiempo, traspasa las barreras. El Espíritu Santo obra en el tiempo eterno. Entonces es en ese punto que nosotros tenemos que lograr fuerza espiritual a partir de ahora. Y digo que en el principio decía que estamos yendo a otro nivel, porque solamente cuando empezamos a orar, nosotros vamos a poder ver cuál es nuestra identidad espiritual. ¿Cuál es nuestra identidad espiritual? A través de la oración vamos a poder ver cuál es nuestra autoridad espiritual en Cristo Jesús. A través de la oración vamos a poder ver
cuál es nuestra seguridad espiritual en Cristo Jesús. Cuando establecemos esto, se establece el reino de Dios. Amén. Y no hay nadie que pueda parar tu camino de fe, no hay nadie que pueda parar lo que Dios ha hecho para tu vida. Un ejemplo, el día de ayer fui a comprar a la tienda, tenía que comprar unos fluorescentes para la casa que se habían quemado y un foco. Y llevé la tarjeta para comprar eso. Y cuando llegué a la tienda compré los fluorescentes y el foco. Es una señora que cada vez que tengo problemas, es una ferretería, voy a ese lugar. Y al pagar con la tarjeta, la máquina donde se pasa la tarjeta se había dañado. No salía el recibo, yo no tenía cash. Y estaba un poco alejado de mi casa. Y como ayer hizo un día bueno, yo dije, voy a caminar, como quien hago ejercicios. Y cuando llegué me dijo, no tengo tarjeta, no puedes pagar con la tarjeta. Yo pensé, wow, tengo que volver a casa y tengo que volver a salir y volver a caminar el doble. Y de pronto ella me miró y me dijo, no te preocupes, me traes mañana el dinero. Y yo dije, pero ¿cómo? No te preocupes, yo te conozco. Eres el único extranjero que viene a comprar esta tienda. Así que no hay forma de que te me escapes, porque eres el único extranjero que vienes a comprar esta tienda. Entonces, lo que sí te voy a pedir es tu número de teléfono. Y yo le dije, ¿pero estás seguro? Sí. Entonces, fue una evidencia. Satanás sabe quién eres tú. El diablo sabe quién eres tú. Eres un hijo de Dios. Por eso cuando viene un momento difícil en la vida, esa fuerza de oscuridad sabe que no te puede hacer daño. No te puede hacer daño. No puede las tinieblas contra la luz. No puede jamás, podrá el diablo contra Cristo. Porque Cristo aplastó su cabeza. Amén. Porque Cristo lo quebrantó a través de su muerte y su resurrección y a través de su sangre. Amén. Entonces Satanás sabe que no te puede hacer daño porque sabe cuál. Un cristiano que tiene identidad, que tiene autoridad y que tiene seguridad, va y a donde va el reino de Dios se establece y los demonios se expanden, se tienen que ir de ese lugar. Amén. Porque está llegando un hijo de Dios con identidad. Y no tiene nada que ver con el carácter, no tiene nada que ver con nuestras circunstancias, no tiene nada que ver con nuestro estado económico, no tiene nada que ver con nuestra edad, no tiene nada que ver con eso. Esto es algo totalmente espiritual. Si nosotros lo atamos a espiritual en el nombre de Jesucristo, entonces lo otro va a comenzar a fluir, va a comenzar a salir adelante. No tiene nada que ver con eso. Yo le decía ayer a las remanentes, a veces cuando yo aconsejo, yo soy un poco duro, pero no es mi corazón así, sino que de repente es mi educación o mi experiencia que he tenido en la vida, o de repente los problemas que estoy pasando o las circunstancias que estoy pasando en mi vida me hacen aconsejar de una manera fuerte o decir las cosas de una manera tal vez incorrectas también. Pero cuando ustedes conocen el corazón de una persona, es completamente diferente. Porque lo que viene de una persona que te va a ayudar, entonces uno lo acepta diferente, porque yo tal vez no tenga una gran educación, yo tal vez no sea un buen pastor, yo tal vez, sea solamente un instrumento del Señor para que aquí los remanentes se levanten. Pero si hay algo en lo que tengo seguridad, es que soy una persona que tiene identidad, que tiene autoridad y que tiene seguridad, porque tengo oración. Amén. En el nombre de Jesucristo. Aquí hay personas que tienen más estudios que yo en la universidad. Aquí hay personas que son más preparadas que yo en el campo académico. Hay personas que se están preparando para tener un cargo político más adelante. Ustedes remanentes. Entonces, pero a veces cuando les hablo y me escuchan no es porque sea yo Juan, no, sino es porque entro en oración. Cuando tengo oración, tengo identidad, tengo autoridad, tengo seguridad, porque tengo a Cristo en mi vida. Amén. Y cuando una persona tiene a Cristo y se encuentra con otra persona que tiene a Cristo, y hay algo difícil que no deja conectar, tenemos que reconocer que no soy yo, ni es ella o él, sino es que es Satanás que quiere engañar. Y a veces ni siquiera es Satanás, somos nosotros mismos a veces. Porque a veces el diablo dice, no, yo no he sido, yo no lo puedo tocar a él, ya no puedo hacer nada, yo estoy vencido ya, no soy yo. Entonces, es ahí cuando yo me siento y me pongo de rodillas y empiezo nuevamente a orar. Y chicos, cuando pasa un problema en nuestra vida o una circunstancia,
Es el llamado celestial de Dios para nosotros, que nos dice, hijo, hija, yo te quiero llevar a otro nivel espiritual. Quiero mostrarte otro nivel espiritual. Quiero mostrarte que hay otro tipo de bendición para tu vida. Porque es en ese problema, en esa circunstancia adversa, que tenemos que experimentar el poder del Evangelio. Entonces, cuando viene una circunstancia adversa, con lo que sea, nosotros tenemos que reconocer, como ya salimos de esto a través de Jesucristo, es cierto. Dios quiere que yo crezca espiritualmente. Dios quiere que yo experimente su poder. Dios quiere usarme para la evangelización de mi país. Dios quiere usarme para la evangelización de Latinoamérica. Entonces, cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta de que no es un problema, sino es que es una bendición lo que está pasando en nuestra vida. Porque lo atamos ¿en quién? En el nombre de Jesucristo. Él es el único que tiene el poder para cambiar la sociedad, para cambiar el campo que está sumergido en Génesis 3. Entonces, cualquier circunstancia que pase en nuestra vida, tenemos que pensar, orando al Señor, con identidad, con autoridad y con seguridad: Señor, me quieres llevar a un nivel diferente. Me quieres hacer mejorar en aspectos de mi vida. Me estás enseñando, me estás puliendo para ser diferente. Por eso Dios está obrando en nuestra vida constantemente. Lo anormal sería de que no hubiera problemas, ¿no? Creo que todo el mundo tiene problemas. Pero para el Hijo de Dios, el problema es que es un testimonio. El problema es que es una bendición. Porque tenemos a Cristo, Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Entonces, cuando nosotros avanzamos, porque el Espíritu Santo de Dios muere en nosotros, esta base de Cristo es 1 Corintios 3:16. El Espíritu de Dios mora en vosotros, que es la bendición que hemos recibido como hijos de Dios. Ese Espíritu de Dios que mora en nosotros echa fuera a los demonios por sí solo. Amén. Porque Cristo está con nosotros, porque Cristo es vida, porque Cristo es poder, porque Cristo es sanidad y porque solo Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Cuando confesamos eso, ciertamente llega a nosotros que el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Tener identidad espiritual, tener autoridad, tener seguridad. Si tengo identidad, tengo autoridad. Y si tengo autoridad, tengo seguridad. Empecemos a orar. Empecemos a orar. Es la llave, la oración en el nombre de Jesucristo. Mateo 16, del 13 al 20. Empecemos a orar 5 minutos, 5 o 10 minutos al día. Empecemos a comunicar con Dios. Nosotros conocemos nuestra vida. Hay cosas que tenemos que cambiar. Empezamos a orar con Dios. Necesitamos fuerza espiritual. Nos llenamos, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es tener que identidad, autoridad, seguridad. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo es saber que en medio del problema, que en medio del tormento, que en medio de la dificultad, mi identidad es la misma. Soy un hijo de Dios, Dios está conmigo. La llenura del Espíritu Santo es saber mi autoridad, que no es la circunstancia que está pasando a mi alrededor. No es que sea ajeno a eso, sino que eso no tiene nada que ver conmigo. Porque si yo tengo la autoridad en el nombre de Jesucristo, yo puedo cambiar ese campo de desastre en un campo de oro a través del Evangelio. Amén. Y mi seguridad es que aunque yo dé un paso corto, aunque avance como la tortuga, pero avanzo con Cristo, estoy avanzando hacia la victoria. Estoy avanzando y está avanzando el reino de Dios. Es como este cuento famoso de la liebre y la tortuga, ¿no? ¿Se acuerdan? La liebre y la tortuga. La liebre que corría, que se confió y le sacó una ventaja tremenda a la tortuga y se echó a dormir después. Se echó a dormir y la tortuga iba despacio, despacio y la liebre se quedó dormida. Y la tortuga pasó despacio, despacio y ganó. Es mejor avanzar lento y seguro con Cristo que avanzar loco y desesperado sin Cristo con nuestras fuerzas. Porque no llegamos a ningún lado. Así que esa seguridad tenemos que llevar hoy a casa. Y la circunstancia que estamos pasando es el mandato celestial, es el llamado de Dios para que nosotros podamos crecer espiritualmente.
para deshacer las obras del diablo en el nombre de solo Jesucristo. Amén. Amén. Entonces que podamos llevar esta palabra, identidad, autoridad y seguridad. Dios nos está llevando a un nivel diferente, remanentes. Dios nos está dando más responsabilidad en el campo espiritual. Y mientras más avanzamos en el campo espiritual, la oscuridad más va a querer detenernos, pero no vamos a dejar. Tenemos que ser una iglesia que entre en oración para la evangelización, con identidad, autoridad y seguridad. Ver la vida de José en la Biblia, ver la vida de Samuel en la Biblia, ver la vida de Pablo en la Biblia, ver nuestras vidas. Mientras más débiles somos, Dios empieza a obrar. Amén. Amén. Así que esta semana recordemos, tengo identidad, porque Cristo resolvió mi problema fundamental. Tengo salvación en Cristo Jesús. Tengo autoridad espiritual. Contra lo que venga a mi vida, mi estado no cambia. Dios está conmigo. Sigo siendo hijo de Dios. Tengo seguridad, porque cuando yo avanzo, no está avanzando Juan, no está avanzando el nombre que ustedes tienen, está avanzando el reino de Dios. Y cuando el reino de Dios avanza, no hay nadie que lo pueda parar. Amén. No tiene nada que ver, repito, con el carácter, con la circunstancia o con la condición económica. Es espiritual. Es espiritual. Si nosotros nos sujetamos espiritualmente en oración, unos por otros, como equipo, como iglesia, entonces vamos a ver que esto se realice y los discípulos se van a levantar. Y ese es el objetivo de la iglesia. Es el objetivo por el cual el pastor Julio está en Perú. Es el objetivo por el cual el pastor José Martí está en España. Es el objetivo por el cual el pastor Rudy está en Estados Unidos. Es el objetivo por el cual el pastor Antonio está en España también, en Madrid. Es el objetivo por el cual nosotros estamos aquí también. Porque nos va a tocar salir en un momento determinado al campo. Y lo único que necesitan nuestros países para que pueda realmente cambiar es el Evangelio de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, Señor Todopoderoso, te damos las gracias en este tiempo por tu palabra, Señor, por la identidad, por la autoridad y la seguridad espiritual que nos has dado, Señor, en Cristo Jesús. Señor, queremos quebrantar todas las fuerzas del diablo y que hoy, Señor, nos estás llevando, Padre, a crecer espiritualmente a través de la oración. Podamos tener nuestro tiempo de oración, Señor, personal, nuestro tiempo de oración, Señor, en casa, en el trabajo, en la universidad, porque en la oración vamos a ir descubriendo tu plan, Señor, y vamos a poder ir mirando y viendo lo que has preparado para nosotros, Señor. Gracias, Padre, por la salvación, por tu gracia, y gracias, Señor, por enviar a Jesús como el Cristo, tu Hijo unigénito, Señor y Salvador. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.